toda su creación, entre Dios y la naturaleza, entre Dios y el ser humano. Cuando nosotros aceptamos la doctrina bíblica de la providencia, entonces ¿sabe qué va a pasar? Este sermón, ¿para qué va a servir? Vamos a evitar algunos errores comunes en relación con Dios y su creación. ¿Para qué nos va a servir? Para evitar errores que se relacionan con Dios y su... Errores como cuáles. Déjeme mencionarle unos 3. Por ejemplo, la doctrina no es deísmo. La doctrina bíblica no es deísmo. El deísmo dice o enseña que Dios creó al mundo y luego esencialmente abandonó o dejó el mundo a la deriva. Y hay gente que piensa eso. Dice, Dios está muy ocupado. De alguna manera lo piensan por su forma de hablar. Usted lo oye en la jerga popular como por ejemplo, Dios está ocupado, Dios tiene tantas cosas que hacer que no creo que le interese lo mío. Eso es un deísmo. Dios creó todo y lo dejó abandonado. O sea, a Dios no le importan mis problemas. ¿Qué se va a acordar Dios de mí? Y de una u otra manera traer eso a tu mente va a afectar tu fe. Porque si tú no le interesas a Dios, entonces ¿para qué Dios si Dios no le intereso yo? Otro elemento que podemos descartar es el panteísmo. Y el panteísmo es una doctrina que enseña que la creación no tiene una existencia real y distinta en sí mismo, sino que el panteísmo va a decir que la creación es una parte de Dios. En otras palabras, lo que quiero decir con el panteísmo, los panteístas lo ven de esta manera, para hacerlo más fácil de entender. Para los panteístas, Dios es todo y todo es Dios. Así que un panteísta no tiene problema de acercarse, suponiendo que este atril sea un árbol, de acercarse y abrazar el árbol y tener un diálogo con él. Él dice, hoy abracé a Dios. Porque Dios es todo y todo es Dios. Lo creado no es Dios. ¿Estamos aquí? Quiero que me den permiso para el que se duerma hoy, despertarlo. Usted no se puede dormir con esto. Porque aquí vamos a marcar unos principios doctrinales fundamentales. Sobre todo los que predican aquí en la iglesia. Interesante. Estemos aquí en cierta medida bien atentos. Y tome sus apuntes allí. También nos sirve para descartar errores como por ejemplo la doctrina bíblica no enseña que los acontecimientos de la creación los determine la casualidad. ¿Sí? O sea que las cosas no pasan porque sí. Las cosas no vienen al azar, fue una casualidad. Fue algo al azar y por eso ocurrió. No. También vamos a tratar de descartar esos elementos que son algunos errores que nos ayudan a explicar la doctrina de la providencia divina. Entonces entremos a definir un poco qué es providencia. ¿Cuál es la definición de providencia? Porque hablando de la providencia, podemos decir que la providencia nos habla del poder de Dios, de que Dios es omnipotente, ¿sí? Y que Dios está presente también en todo lugar. Y como Dios es omnipotente, y de aquí vamos a partir, y está presente en todo lugar, entonces Dios tiene la capacidad y la habilidad de sustentar todo lo que hay. Él sustenta, no solamente sustenta, sino que gobierna el cielo, gobierna la tierra. Todas las criaturas están gobernadas por Dios de tal manera que lo que la tierra produce, sea lluvia, o sea sequía, sea fertilidad, o sea esterilidad, la comida o la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, todas las cosas, hermanos, no acontecen sin razón alguna, como el azar. O sea, todo tiene una razón. Por su consejo y por la voluntad de Dios.
todas las cosas subsisten. El problema es que nosotros tenemos como que una inteligencia perezosa, ¿sí? Yo voy a decirle así, pero de pronto podría decirse de otra manera. Lo voy a decir aquí porque se me ocurre, ¿no? Yo le digo inteligencia perezosa porque nunca preguntamos el porqué de las cosas. Usted le dice, esto es así y punto, usted lo creyó. ¿Por qué eso tiene que llamarse así? Y eso tiene que tener una razón de ser. Porque esta ciudad se llama Barranquilla. Porque este país se llama Colombia. No, a ti te enseñaron y tú dices, pero ¿sabes de dónde salió ese nombre? ¿De dónde se generó? De alguna manera nos enseñan las cosas, pero no queremos saber de dónde salen las cosas. Sí, ¿de dónde provienen las cosas? No sé, el ser humano no se da a investigar ciertos elementos que están allí. Bueno, resulta que sí, y estoy en Perú y me dan Inca Kola y yo le pregunto, oiga, ¿y por qué esa gaseosa se llama así? ¿Y qué es lo que tiene esto que no tienen las demás? Esto es una piña y me dicen, eso no es piña. ¿Qué tiene esto? Y nadie me respondió, entonces me tocó irme a Google. Y Google me respondió que es una rama, una hierba que se produce en ese país y la volvieron gaseosa. Era como un té y vino una persona inglesa y la procesó y la convirtió en una gaseosa. Y ellos me discutían, no, eso es de aquí, eso es del Perú, eso no es de un inglés. Bueno, Google creo que se equivocó, mire lo que dice aquí. Y resulta que fue tan fuerte el impacto que la Coca-Cola no podía calar porque los peruanos tomaban más Inca que Coca-Cola. Entonces, ¿qué hizo la Coca-Cola? Lo que hacen los monstruos, compró gran parte de la Inca Cola para ellos poder meter su producto, qué sé yo, y mantenerse en el mercado. Pero en fin, hay cosas que la gente no pregunta. Y nosotros, si yo quiero que usted cuestione, vamos a ejercitarnos en esta mañana. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la providencia divina? Pues déjeme decirle que esa palabra providencia viene del latín que es providentia. Palabra providencia se desprende del latín providentia, que significa previsión. ¿Qué significa? Previsión. Así que la palabra es usada para poder denotar de alguna manera la idea bíblica de la sabiduría, el poder que Dios continuamente ejerce en la preservación del gobierno del mundo con fines que Él se ha propuesto lograr. Ahora, la providencia, venga, que vamos a colocar algunas bases y puede ser que al principio le parezca un poquito aburridorcito, pero bueno, vinimos a aprender. La providencia trata en cierta forma del apoyo de Dios. Ojo con esto, apoyo de Dios, cuidado, supervisión de toda la creación, desde el momento de la primera creación hasta el futuro y lo que va a venir. Dios cuida, provee y sostiene. Una palabra interesante que podríamos colocar allí sería inmanencia de Dios. Dios crea y cuida y sustenta y supervisa todo lo que Él ha creado. De esta manera estamos echando por tierra el deísmo. ¿Sí? Te das cuenta que Dios dejó todo, lo creó y lo dejó a la deriva. Por tanto, hermano, este concepto de providencia, al tener esta definición, es un concepto que va a ser opuesto a ese deísmo que estábamos mencionando. Porque Dios no tiene desinterés por el mundo ni por lo creado. Yo quiero que usted mire al que está a su lado y le diga, Dios se interesa por ti. Tú sí le importas a Dios.
Lo que pasa es que nosotros vemos en este momento el interés desde nuestra cosmovisión occidental de las cosas bajo la sociedad de consumo en la que vivimos. Entonces, si yo te intereso, ¿cuánto tienes tú para darme y demostrarme que yo te intereso? Interesante, ¿verdad? Porque de una u otra manera estamos trayendo este libro que no está desde una... Este libro no está escrito desde una cosmovisión occidental, sino oriental. Y Occidente, de alguna u otra manera, ese es nuestro pensamiento, nuestra forma. Y cómo acercarnos a una cultura oriental, a ese mundo judío, que de allí es el fermento de nuestra creencia en el cristianismo. De allí comenzó nuestra idea de cristianismo. ¿De dónde? Desde el judaísmo. El Antiguo Testamento es judaísmo. Estamos aquí. Entonces hay que atacar esos conceptos. Ahora, entonces este concepto o esta definición que estamos dando de providencia también va a estar en contra de ese panteísmo que de alguna manera está confundiendo al creador con la creación. Hoy hablamos de la madre. Entonces confundimos al creador con su creación. Y además, ese concepto de providencia se va a convertir en ese polo opuesto del azar o la suerte o la casualidad de la vida. Con que la gente empieza a ver los elementos o los eventos que se viven en la humanidad, en el mundo, ¿como qué? Como algo que es incontrolable. Así que cuando usted entiende eso, usted empieza a razonar de que si nada es casualidad, sino que estaba en la providencia de Dios, usted puede empezar a entender y a preguntarse: Dios, ¿qué tú quieres conmigo a través de este elemento que estoy viviendo, de esta temporada que estoy pasando, de este proceso que estoy enfrentando? ¿Qué tú quieres? ¿Qué me enseñas? ¿Para qué? ¿Para qué esto? ¿Cómo esto me hace ser mejor persona? ¿Cómo con esto puedo ser mejor ciudadano, mejor cristiano, mejor amigo, mejor padre, mejor madre, mejor hermano? ¿Cómo esto me hace ser no mejor prójimo, sino cómo esto me hace ser prójimo? Interesante, ¿ah? Además, déjeme decirle que aunque Dios ejerce una providencia general sobre el universo y sobre sus criaturas como un todo, hermano, déjeme decirle que existe un cuidado providencial y especial que el Padre manifiesta sobre aquellos que han sido regenerados. Bueno, pastor, ¿sobre qué base usted va a apoyar eso? Bueno, para apoyar esto hay un acto que es bastante evidente, como por ejemplo cuando hablamos de la doctrina de la oración. Venimos de hablar acerca de la oración, ¿verdad? Estábamos hablando de la oración en la serie pasada. Pero cuando hablamos acerca de la oración, usted va a ver algunos elementos. Y elementos como por ejemplo de que Dios oye y responde las peticiones de los cristianos. Pregunta, aquí hay una pregunta. ¿Dios oye y responde las peticiones de los cristianos? ¿Será que sí? ¿Dios oye y responde las peticiones de los cristianos? Bueno, vamos a irnos a unos textos bíblicos y vamos a revisar. Aquí ya vamos a entrar entonces con la Biblia. Vamos a revisar algunas cosas. Recuerde que Dios va a responder en consecuencia con su santa voluntad. Ya son términos que hemos venido definiendo tiempo atrás, por eso no me he metido con ellos en esta mañana. Por ejemplo, vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a ir allí. Y vamos despacito porque es una serie, como es una serie no quiero correr. Igual usted no se va a quedar hasta tarde aquí, pero vamos a ir despacito, vamos a ir abordando el tema.
pero yo sí quiero que usted salga de aquí con las ideas bien claras al respecto. Juan capítulo 15, versículo 7. Si alguien lo tiene ahí en el auditorio y quiere leerlo, para mí sería formidable. ¿Qué dice? Dale, léalo sin miedo. Eso. Hermano, ese texto bíblico, Juan lo pone en boca de ¿quién? ¿En boca de quién? En boca de Jesús. Juan está escribiendo de Jesús. Y Juan, escribiendo acerca de Jesús, dice que Jesús dice, Juan dice que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Si permanecéis en mí, ¿y qué más? ¿Qué pasa? En la doctrina de la oración hay un elemento para respuesta de Dios, y es que permanecer en Él. ¿Y qué más? Hay otra cosita más que dice allí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, habría que mirar cuáles son las palabras de Jesús. ¿De qué se trata permanecer en Cristo? Así que un elemento condicionante para la respuesta de la oración subyace en que permanezcamos en Dios y que sus palabras permanezcan en nosotros. Eso trae respuesta a la oración. Alguno de los que están ahí sentados podría preguntar ¿por qué? No, pero también pregúntese a usted mismo, no solo a mí, pregúntese ¿por qué? ¿Por qué la respuesta de la oración radica en que las palabras de Dios estén en nosotros y permanezcamos en Él? ¿Por qué? ¿Ah? Dios se sujeta a la palabra de Él. ¿Quién piensa otra cosa? ¿Ah? ¿Nosotros a quién? Nosotros nos sujetamos a la palabra. ¿Quién piensa otra cosa? Vamos a reflexionar aquí en esta mañana. Eso me gusta. Bueno, esto era escuela dominical. Cuando yo era niño, la escuela dominical era algo así como esto. ¿De qué se trata? A ver. Ella dice, si amamos a Dios, guardamos su palabra. ¿Ah? Jesús es fiel a su palabra. Jesús es fiel a su palabra. Usted está mirando el texto bíblico. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid y qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese por qué. Hermanos, imagínese por un momento que usted fuese Dios. Suena raro, pero imagínese por un momento que usted fuese Dios. Usted se imagina la cantidad de oraciones que usted escuchara en el día. La cantidad, pero la cantidad de todo el planeta Tierra, tanto los que están ahora en la noche como los que estamos en la fase del día. Imagínese. Imagínese si el texto dijera, todo el que ora. ¿Qué dice lo último del texto, la parte última? Pedid todo lo que queréis. Imagínese usted si el texto nada más dijese eso. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Imagínese las oraciones que le llegan a Dios. Imagínese por un momento, Dios, que le vaya mal a ese desgraciado. No, es que, imagínate, no, imagínate eso. Pero terrible. No habría un principio rector.
Y sí, imagínate tú que Dios te dice, Dios, lo que pasa es que a mí me gusta esa muchachita. Oye, pero ya tiene su esposo, su novio y demás. Y no, y Dios, porque tú oraste te la da, coge. Oye, ¿eso qué fuese? O los sicarios orando para que las balas le lleguen donde tienen que llegar para acabar con la vida de alguien. ¿Te das cuenta por qué entonces Él dice, si permanecen en mí y mis palabras en vosotros? Porque cuando tú oras, si hay algo que tiene que hacer tu oración. Marjorie, estás aquí hoy. ¿Recuerdas que una vez me ayudaste a hacer un mensaje que me preguntaste y me pusiste a pensar cuando yo te dije, quiero hacer un mensaje que se llama la oración como un modelo, la oración como un derecho de petición? Y tú me dijiste, pastor, ¿uno le puede poner una demanda a Dios? Wow, y eso me dejó pensando, pero bueno, seguimos ahondando y creo que ese mensaje a mí no se me olvida, yo lo tengo guardado en mi corazón, porque tú me enseñaste que en el derecho de petición hay unos elementos por los cuales uno reclama por qué uno pide lo que está pidiendo. No recuerdo la palabra técnica, pero tú me la dijiste. Así que cuando yo permanezco en Dios y me acerco a Él a través de mi oración, dime cuál sería el argumento legal para tú decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú, estoy en un cuarto de hospital, pero quiero que tú me alargues los días de vida. ¿Por qué Dios tendría que hacer eso contigo? ¿Por qué? No, deme el argumento bíblico. ¿Cuál es? Porque la Biblia dice que el que honra a tu padre y a tu madre para que ¿qué? ¿Cuál sería entonces mi propuesta? Señor, tú sabes, he honrado a mis padres, pero no se trata de que lo hagas por mí, se trata de que he cumplido tu palabra y he caminado en tu voluntad, y tu voluntad y tu palabra tiene una promesa: longevidad, larga vida. ¿Sí? A este punto me hago entender, estimados hermanos. Se está dando cuenta cómo va actuando aquí en cierta medida la providencia. Pero vamos a otro texto bíblico. Ahora, creo que nos queda claro por qué Dios responde las oraciones de aquellos que están, o Dios responde las oraciones de los que permanecen en Él y sus palabras están en Él. Permanecen. ¿Por qué? Porque tú te metiste por los mandamientos. Si los mandamientos son ética del reino, porque los mandamientos son ética. No codiciarás, no robarás, no matarás. Eso es ética aplicada al ser humano. Entonces, los mandamientos deben de ser conductuales, deben de verse en la conducta del ser humano, deben de verse en mi forma de vivir. ¿Cómo sé que yo guardo los mandamientos? Porque en el momento de encontrarme ante una situación, lo que hago es que aplico lo que está dentro de mí, sus mandamientos. Entonces, al momento de orar, tú no pierdes de vista eso que está aquí. Tú dices, yo no le puedo pedir a Dios que me dé puntería para matar a alguien, porque el mandamiento dice. Por eso, si mis palabras están en vosotros, pedid lo que queréis y lo vas a recibir. Hermano, hasta este momento me he hecho entender. ¿Seguimos? Pongamos otro texto bíblico. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Quién lo tiene? Santiago 5, 16. Y otro que busque Primera de Pedro 3:12. Tengo bastantes textos para ustedes aquí hoy. Juan capítulo 15, versículo 14 al 15. Primera de Juan 5, 14 al 15. Primera de Juan está ya llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, llegando a Apocalipsis. Lea Santiago. ¿Usted está leyendo esas palabras, hermano Gustavo? Tu oración puede. A partir de aquí, ¿será que mis oraciones pueden interferir? No.
hacer una intervención en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Por qué usted cree que Dios nos manda a orar? Porque, mira el texto, ¿por qué usted cree que Dios nos manda a orar? Así que, voluntad irresistible, ¿cómo queda aquí? Muy bien. ¿Quién tiene otro texto? El otro texto, el de Pedro, primera de Pedro 3:12, si alguien lo tiene. Si se da cuenta que en esta doctrina de la providencia de Dios hay un elemento especial sobre aquellos que han sido regenerados, aquellos que son hijos de Dios. Y el último, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les haya. Pero no podemos leer el 15 sin haber leído el 14, ¿verdad? Y es pedir acorde a la voluntad de Dios, entonces recibimos lo que pedimos. Por un lado está la voluntad en tu libertad de tu petición, pero por otro lado está la voluntad de Dios. En última, la providencia de Dios está. Él rige, sustenta, sostiene y supervisa lo que tiene. En última, tú escoges desde tu libertad vivir bajo la voluntad de Él. Pero es un movimiento del ser humano. Yo escojo desde mi voluntad vivir bajo la voluntad de Él, y en esa decisión de vivir bajo su voluntad hay respuesta de Dios con base en mi oración. Miremos algunos aspectos de la providencia de Dios, y hoy voy a tocar por lo menos un solo punto. De 3 voy a tocar uno solo, y vamos a ver aspectos de la providencia de Dios. Y un aspecto que quiero que veamos de la providencia de Dios es la preservación. ¿Cómo dijimos? Otro aspecto es el gobierno, pero hoy vamos a hablar del aspecto de la preservación. Ahora, la preservación nos dice que Dios con su poder preserva el mundo que ha sido creado por Él. Después de nosotros exaltar a Dios como creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay, mire lo que dice Nehemías. Nehemías declara en el capítulo 9, versículo 6, dice: tú vivificarás todas las cosas. Hay algo que me impacta. ¿Usted sabe qué es lo último que anda rondando en la ciencia? Lo último que anda rondando en la ciencia, que han descubierto nuevas estrellas, pero cantidades de estrellas. Y eso, o sea, en los portales de la ciencia, de lo último que se está hablando es de eso. Descubrimientos de nuevas estrellas. No sé si es que eso se regenera o es que el ser humano se había limitado a una sola visión y ahora está viendo otras cosas más desde la ciencia. Pero es interesante. Así que Nehemías dice: tú vivificas todas las cosas. De igual forma, el salmista David hace una tremenda declaración, y él dice, el salmista David dice en el Salmo 36, versículo 6, él dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Al hombre y al animal. ¿Qué te dice este salmo en esta mañana, estimado hermano?
Si ya sientes que no puedes más, que no me alcanza, que vamos a morir, que se va a acabar, que esto, que lo otro, el Salmo dice, tú conservas al hombre. Entienda que detrás de sus temores, la mano providencial de Dios está preservando. Y esto tiene que darte confianza. Cuando usted siente que todo esté acabado, recuerde que Dios preserva. ¿Estás aquí? Eso dice el salmista. Dios conserva tanto al hombre como al animal. Y ese poder, hermano, preservador de Dios, se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. San Pablo va a hacer una declaración. Ojo con esto. Así que ese papel de preservador en la Trinidad se encuentra en las manos de Cristo. San Pablo nos va a dar una expresión o un texto bíblico en Colosenses capítulo 1, verso 17. Los anota y si quiere los lee en casa. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice San Pablo, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, o sea, es preexistente. Hablando de Jesús, San Pablo dice en Colosenses 1:7, dice, es 1:17, es antes de todas las cosas, pero después dice, y todas las cosas en Él subsisten. Yo te voy a preguntar una cosa, estimado hermano. Déselo fuerte al Señor. Ya quitémonos el estrés de Petro y de Duque, de la derecha, de la izquierda, de la guerrilla, del uno, del otro. Cuando usted encuentra esto, aquí no dice, por la izquierda todas las cosas subsisten. Por la derecha, por Duque, por Uribe, por Petro. No dice que es por Dios que subsisten todas las cosas. Y la iglesia ha entrado en un conflicto de estrés que nos ha puesto a discutir. No, Dios es el que hace que todo subsista. Entendamos esto. Detrás de todos esos actores hay alguien que está preservando todas las cosas. ¿Esto le da tranquilidad, estimado hermano? Ay, hermano, ahora sí quitaron la pensión, ahora sí viene el aumento, el impuesto. La Escritura dice, por Él subsisten todas las cosas. Y eso me da tranquilidad. Ponga su confianza en lo correcto, póngala en Dios. Todo hombre falla. Dios no falla. Entonces nos quitamos ese estrés. Ay. ¿Cierto? Ese estrés que manteníamos, que el gordo está acabando con el país, el gordo. Ya se fue el gordo. Ahora llegó otro y mañana llegará otro y pasado otro. Pero quien sigue sustentando todas las cosas desde el principio es Dios. Ahora mire, quedémonos un momentico allí, porque el verbo subsistir significa unir. ¿Qué dije? Unir, mantener junto. Oiga esto, si hay algo que no permite que todo lo creado se explote, se deshaga, se desintegre, es Cristo, porque Cristo hace que todo se mantenga unido, junto. Y todo esto se da por el poder de Cristo, quien mantiene juntas, incluso aún las partículas más pequeñas, Él las mantiene juntas. Y por eso se da la vida. Este versículo está afirmando que Cristo mantiene existiendo todas las cosas que hay. En Él existen continuamente y permanente. Todo subsiste por Él. Y eso como cristianos debe de quitarnos ese estrés que mantenemos encima por el futuro, por el devenir. No quitarnos un estrés para sentarnos y no hacer nada,
sino quitarnos el estrés para seguir haciendo, creyendo de que Dios está sosteniendo lo creado. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice que Cristo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Así dice Hebreos 1:3. Cristo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Ahora, hermano, la palabra griega que se traduce aquí, sostiene, es la palabra esfero. Pero esa palabra esfero es más que sostener, estimado hermano. O sea, sosténme aquí, hermana Lady, sosténmela. Pero es que esa palabra va más que sostener, porque sostener del griego quiere decir, gracias, quiere decir no solamente sostiene, sino que carga todas las cosas. No solo sostiene, las carga. Tu vida no solamente está sostenida por Dios. Dígame si cuando comenzó la pandemia no creíamos que hasta ahí habíamos llegado. ¿Ah? El día que me dio COVID ni me di cuenta cuándo me dio. Pero antes de que me diera COVID ya había somatizado que tenía COVID. ¿Sí? Fui a la tienda, me encontré con alguien, me saludó de beso y después me dijeron, esa persona tiene COVID. Y yo le dije a mi esposa en la noche, tengo fiebre, me siento mal, me duelen las piernas. Oye, es la mente, perdóname, y por eso no voy a decir qué persona fue, pero es la mente. La persona que había acabado de llegar de Europa y yo la saludo y digo a mi esposa en la noche, tengo fiebre, me siento mal. Y ya yo estaba durmiendo aislado y el día que nos dio, ese es uno solo. Hermano, esa palabra entonces, esfero del griego, que es la palabra que se traduce como sostener, también nos da la idea de llevar, de cargar. Y esta palabra se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para llevar algo de un lugar a otro. Es llevar algo de un lugar a otro. Tal como, ¿recuerdan el texto bíblico del paralítico cuando iba cargando la camilla? Lo llevaban en una camilla con los amigos. Lucas capítulo 5, verso 18. Lo llevaban. No solamente lo cargaban, lo sostenían, sino que lo iban trasladando de un lugar a otro lugar. Yo no sé si usted está aquí conmigo, pero cuando yo escucho esto es música para mis oídos. Eso quiere decir que Dios en mis 40 me ha cargado. Es que no he tomado agua. Me ha cargado. Me ha llevado. Él me ha trasladado de un lugar a otro, hermano. ¿Por qué no tener confianza en Dios en esta mañana? Amén. ¿Te acuerdas cuando las bodas de Canaán que dicen que le llevaron el vino al maestresala? Lo llevaron, lo trasladaron, lo cargaron. Es la misma palabra, la palabra esfero. Así que aquí indica que Jesús está continuamente llevando todas las cosas. ¿Cuándo? Continuamente está llevando todas las cosas. No a veces, sino continuamente está llevando todas las cosas. El universo es sostenido por su palabra y su palabra es poderosa. Cristo interviene activamente en la obra de la providencia divina. Así que ambos versículos que acabamos de leer para hablar acerca de lo que Cristo hace, tanto en Hebreos como en Colosenses, Hebreos que nos da la idea de que en Cristo subsisten todas las cosas, y Colosenses que nos dio la idea de que Él mantiene todas las cosas, ¿sí?, que en Él subsisten, y además de eso, Hebreos dice que Él sostiene lo que hay. Estos versículos, todos dos, tanto en Hebreos como en Colosenses,
indican que Cristo, si por un momento Él, hermano, cesara su actividad, ojo con esto, si por un momento Cristo cesara su actividad de sostener y mantener todo, excepto la Santa Trinidad, entonces ¿cuál es la preocupación? Si estás aquí, si Él dejase de sostener lo que hay por un momento, por un instante, excepto la Trinidad, todo se destruiría, todo se deshiciera. ¿Tienes duda de la providencia de Dios sobre tu vida en esta mañana, hermano? ¿Estás aquí? ¿Tienes duda de eso el día de hoy? Él sostiene lo que hay. Yo he terminado la parte que quería hablarles en esta mañana, que tiene que ver con ese argumento, en cierta medida teológico, que estuvimos tocando el día de hoy acerca de esos aspectos de la providencia de Dios, que es la preservación. Y quiero dejarlo hasta ahí. Solamente quiero hablar de la preservación, pero quiero irme de una manera u otra que meditemos en algo. Y miremos algo más práctico del texto bíblico. O sea, aquí estaba colocando como unos fundamentos teológicos. Pero ahora vamos a lo que nos gusta como iglesia, el mensaje que nos inspira, el devocional. No se preocupen, no miren el reloj, espero no tardarme ya. Es simplemente para que usted se vaya con algo en su mente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 6. Versículo 25. Mateo 6, 25. Este es un texto de la providencia de Dios. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Hermano, Dios es el que nos está cuidando. Él te cuida. Y si hay algo que Jesús nos invita a través de este texto bíblico, es no temer a la pérdida, no temer al dolor o a la muerte. Jesús, en la persona humana, experimentó dolor, experimentó pérdida, experimentó éxitos, experimentó hambre, también experimentó saciedad. Y todos estos elementos estaban en la vida de Jesús, pero cada uno de estos elementos tenían un propósito en la vida del Jesús hecho carne. Si la providencia de Dios está sobre nosotros, hermanos, entonces Él nos dice: no estén ansiosos por nada. Jesús nos invita a presenciar su providencia, la providencia de Dios.
Y a través de ella, usted y yo podemos ver el amor de Dios hacia nosotros. Podemos ver el cuidado. Los pájaros no siembran, sin embargo tienen semilla todos los días para comer en el campo. ¿Estás aquí? No siembran, y dice el texto bíblico, pero son alimentados. Los lirios del campo no trabajan. Y sin embargo, son vestidos de tal manera que ni siquiera Salomón se vistió con el lujo que ellos lo hacen, ni con el colorido que ellos tienen. ¿Estás aquí? Y la pregunta que Jesús nos remite inmediatamente en ese texto es: ¿qué no hará Dios por nosotros, que somos más valiosos que los lirios del campo, que las aves del campo? ¿Qué no hará Dios por ti? ¿Cómo tú te ves el día de hoy? Nuestro Padre amoroso y providencial tiene para ti un sumo cuidado. Mire, déselo fuerte al Señor. Mire, le voy a contar algo. Testimonio sencillo. Yo me inscribí para las pruebas ECAP, la Saber Pro. Estoy inscrito. Dejé eso ahí y me escoge mi esposa. Ey, pila, no has seguido el proceso. Entro otra vez. El día que entro dice, ya pasó la ordinaria, ahora viene la extraordinaria. Vale, ya valía más dinero. Me dice mi esposa, ¿cómo vas a hacer ahora? Y yo decía, no sé, pues yo me rasqué la cabeza. Bajemos el volante para pagarlo. ¿Cómo lo pago? Yo dije, me va a tocar rayar la tarjeta. Y estando en eso, que ya eran como las 5 de la tarde, mañana hago eso, o sea, tenía plazo hasta el otro día. Si no, ya me toca hacer las pruebas, la Saber Pro del otro año. Y yo necesito dejar todo listo nada más para graduarme. Y entonces, estoy ahí en eso y recibo una llamada. ¿Qué está haciendo? Yo no, estoy aquí, que unos albañiles están trabajando en la iglesia y esto. No, pero usted puede venir a la iglesia ahora. No, yo no puedo ir porque estoy ocupado. Pero a las 7 de la noche, no, nada. Bueno, y a las 7:30. Es que a las 7:30, como ellos son venezolanos, ellos se van tarde, trabajan hasta tarde. Hombre, es que yo necesito que usted predique hoy aquí en la iglesia. La voz detrás del teléfono me dice, he apartado una ofrenda para ti, te conviene que vengas. Cuando uno hace las cosas, a veces, mira, uno está la necesidad y no entiende la providencia divina. Y me rasqué la cabeza y dije, bueno, bien, yo voy. Salí, prediqué. Después que prediqué, me dice, esta es tu ofrenda, gracias por venir. Te la ibas a perder, ¿ah? Pero esta ofrenda es porque Dios la colocó en el corazón que te la diera. Yo la guardé. Cuando llego aquí a la casa, medio peso había en ese sobre. Diga conmigo, providencia. No hay otra forma, estimado hermano. No rayamos la tarjeta. Al otro día fuimos y pagamos con efectivo, como nos gusta. Sin deber nada a nadie. Usted está aquí esta mañana. Lo que dice el texto bíblico. Oye, si Dios sustenta lo que hay, mira, cuando Dios está en el asunto en tu vida, Dios tiene cuidado de ti. Pastor, y si no te hubiese llegado el dinero, eso alguien podría pensarlo aquí en esta mañana. Puede haber un ateo evangélico que diga, un ateo que crea en Dios y diga, bueno, y si no hubiese venido eso, bueno, Dios hubiese suplido otro medio. Y si no hubiese salido otro medio, bueno, quiere decir que Dios quería que lo hiciera el otro año porque todavía no estoy preparado para hacer unas buenas pruebas. No sé, búsquele una explicación. Mire, yo no quiero tratar de defender a Dios. De hecho, Dios no necesita que nadie lo defienda. Él se defiende solo. A veces nosotros los evangélicos, por tratar de defender a Dios, hermano, decimos unas herejías que hacen que la gente se rasque la cabeza. No lo defienda, es problema. Él verá lo que hace.
Él es poderoso. Pero la Escritura dice, mire, hombres de poca fe. Los momentos de estrechez de tu vida los usa Dios para que tú puedas ver su providencia. Los momentos de dificultad en nuestra vida nos hacen ver qué tan humanos somos. Y nos dejan ver el cuidado y el amor de Dios sobre nuestras vidas. Llegaron 2 hombres de la alcaldía esta semana. Y me llamaron, pastor, mire, ya comenzamos a trabajar otra vez allí. ¿Por qué me lo decían? Bueno, porque los de la junta me invitaron a una reunión con el alcalde. Entonces ya ellos me vieron allá y yo no sé si es que creen que yo soy el revolucionario por aquí. Pero bueno, no sé, cosa que no es verdad, pero bien. Yo fui porque me invitaron. Yo no sé, pero yo no me meto en esas cosas, de verdad, casi no. Pero bien, y cuando están hablando conmigo yo aprovecho y uno de ellos me dice, oiga, yo voy a venir a su iglesia, quiero venir a su iglesia un día de esto. Y yo, excelente, ¿por qué no se viene el viernes en la noche? Tengo un testimonio de un hombre que trabajó con los costeños, que era un sicario, trabajó con drogas, tiene un disparo en la cabeza, tremendo. Y uno de ellos me queda mirando así. Yo sé que cuando uno dice esas cosas la gente se molesta alguno. ¿Por qué el ser humano tiene que esperar hasta allá para poderse arrepentir? ¿Por qué? Es que el ser humano no se mueve a Dios hasta que las circunstancias no logren detallar la finitud del ser humano. Cuando lo finito logra encontrarse con lo infinito, descubre la necesidad de Dios. Y es por eso que en nuestros momentos de vulnerabilidad entendemos que desde nuestra finitud solamente lo infinito lo llena. ¿Y sabe por qué? Porque en el fondo cada uno de ustedes que están aquí tienen trascendencia en el corazón. Dice la Escritura que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. O sea, todos los que estamos aquí, de una u otra forma, enseñada o no enseñada, algún día tuvimos miedo a la muerte. ¿Sí o no? Mi infancia fue muy movida por eso. Yo en mi infancia siempre pensaba en la muerte con miedo. Siempre. Y cuando yo iba y acompañaba a un entierro, eso para mí era traumático. Yo me venía pensando, allá se quedó ese cajón bajo la tierra y tiene que estarle cayendo agua, humedad. O sea, me venía con una cantidad de cosas en mi mente. Y no quería morir. Porque en el fondo tenemos deseo de trascendencia. Pero cuando te encuentras limitado por las situaciones de tu finitud humana, esa trascendencia te hace correr a Dios. Entonces, hermanos, a partir de esto entendamos que en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestros problemas, la providencia de Dios se hace notar como un Padre amoroso. Él sabe lo que necesitas. ¿Estás aquí? Por lo tanto, la provisión de Dios en ninguna manera es arbitraria. Él no retiene las bendiciones para someter a sus hijos. De ninguna manera. Como una prueba de tolerancia del ser humano. Mire, ¿sabe qué me impacta de Dios? El Salmo dice que Dios hace salir el sol sobre. Hay 2 fincas. En una hay un finquero que le gusta robarse los puercos del vecino y rodar la cerca. Y en otro hay uno que es muy justo y hasta le permite que las vacas de él coman hierba dentro de su finca y no se molesta. Un ejemplo loco que se me vino. Pero cuando llueve, Dios hace que le llueva a todos dos. Cuando sale el sol, Dios hace que salga el sol para todos dos. No hay providencia de Dios aún para los malos, hermanos. Ese Dios no manipula con las bendiciones al ser humano de ninguna manera. El Dios de la providencia es nuestro Dios. Y Él conoce tus necesidades. Todas las conoce. Y Él va a añadir provisión. Confíe en esta clase de Dios soberano, hermano, y providente. Yo no sé cuántos pueden irse en esta mañana confiando en ese Dios providente.
¿Qué tal si nosotros dejamos de ver la soberanía de Dios como un martillo terrible sobre nuestra vida que nos golpea diariamente con frialdad y que nos obliga o una voluntad caprichosa de Dios sobre nuestras vidas? No, dejemos de verlo así. Veamos la providencia de Dios como el cuidado que tiene de ti y el deseo que tiene de sostenerte, de ayudarte, de estar contigo. Yo creo que Dios está con nosotros. Y creo que su providencia se hace real cada día en nuestra vida. Salgamos en esta mañana con nuestra confianza puesta en Dios. Si hay algo, hermano, que usted debe de hacer en esta mañana, es aumentar tus expectativas. ¿Estás aquí? Usted haga lo humanamente posible. Deje que Dios haga lo que Él sabe hacer. Cuando vemos la providencia de esa manera, dejamos de asumimos ciertas responsabilidades que como hijos de Dios y seres humanos tenemos que asumir. Y no se la dejamos toda a Dios. Dios es providente, quiere decir que trabaje o no trabaje, a mí me va a ir bien. Eso es mentira. La plata no cae del cielo, estimado. ¿Cierto que sí? Y si la plata cayera del cielo hoy, cuando usted llegue a casa le cae un bulto de dinero, con la misma manera que le cayó, con esa misma manera se le va. Porque lo que usted no sabe trabajar, de igual forma lo pierde. Vamos a creer en la provisión de Dios. Y en que Dios nos cuida. Pero que Dios sostiene lo que hay. Y hoy voy a salir de aquí con plena certidumbre de fe y confianza en su providencia. ¿Recuerdas ese coro antiguo que cantábamos? Puedo confiar en el Señor que Él me va a ayudar. Y no brille más. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. ¿Se da cuenta que usted está cantando providencia en esa alabanza? Eso es providencia, eso es doctrina. Esos coros ya no se cantan. Pero tenemos que volver a eso. Hermano, si usted está pasando un momento difícil en esta mañana, si estás desesperado porque las situaciones llegaron a tu vida, yo quiero que oremos juntos el día de hoy.